Hola, bienvenidos, bienvenidas entrenadores, entrenadoras, deportistas y todas aquellas personas del mundo del deporte interesadas por la psicología del deporte. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 26 del podcast de la Psicodeporte Academy. Hoy es lunes 16 de diciembre de 2019, acercamos ya a final de año y a Navidad. Yo soy Saúl Alcaraz y como siempre tenemos en el otro lado a Aritz Olagoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Saúl, muy buenas tardes. El podcast donde hablaremos de psicología del deporte en sus amplias y diferentes vertientes, formación en psicología del deporte, estrategias psicológicas para aumentar el rendimiento y mejorar nuestro bienestar como deportistas y entrenadores y entrenadoras. Hoy, Aritz, venimos a hablar principalmente de la ansiedad en el deporte, de la ansiedad precompetitiva y de cómo afecta al rendimiento y bienestar en el deporte. Solemos hablar de ello hacia deportistas, pero obviamente es una variable también a considerar por parte de entrenadores y entrenadoras, tanto porque ellos también experimentan ansiedad como porque también pueden ser una figura que pueda ser de mucha utilidad para poder ayudar a los y las deportistas a conocer y a gestionar su ansiedad y entonces estos efectos que decíamos en el rendimiento y su bienestar. Antes, sin embargo, queremos dar un par de avisos para todos aquellos suscriptores y suscriptoras de la Academia. La primera, que ya tienen disponible la sesión sobre ansiedad precompetitiva que dimos la semana pasada, la sesión en directo. La van a encontrar dentro del videocurso de ansiedad y estrés, tanto para deportistas como para entrenadores y entrenadoras. Y el segundo aviso, un aviso que nos hace especial ilusión, es que este miércoles tenemos masterclass, una masterclass titulada Creación de identidad en un club deportivo. Este miércoles 18 a las 7 de la tarde, en directo como siempre, y tendremos el placer de escuchar a Aitor Fontanes, psicólogo deportivo en el Club de Remo de Ciervana, que nos va a dar consejos, nos va a explicar, nos va a dar aspectos concretos relacionados con la psicología del deporte para poder ayudar a potenciar la identificación de deportistas y entrenadores y entrenadoras con el club deportivo al cual pertenecen y al final pues intentar crear una identidad de club. Y todo eso, como decía, lo podremos escuchar este miércoles 18 a partir de las 7 de la tarde, hora española. Antes de entrar a hablar de ansiedad, si te parece, Alex, podemos recordar brevemente nuestras redes sociales, porque la semana que viene, si todo va bien, tendremos a Aitor con nosotros explicándonos qué tal ha ido la masterclass, pero nos encantaría tener también preguntas de nuestros oyentes para contestarlas en ese episodio. Efectivamente, nos pueden contactar a través de las redes sociales. Estamos como @psicodeportea en Twitter, Facebook e Instagram. También tenemos nuestro canal en YouTube y a través de cualquier vídeo, haciendo algún comentario en cualquier vídeo, pueden aprovechar para hacernos cualquier pregunta o cualquier duda que quieran que les intentemos explicar y aclarar. Y por último, también recordamos que pueden recibir todos los sábados la newsletter que enviamos periódicamente, semanalmente, en psicodeporte.academy/comunidad. Y de esta forma, pues todas las semanas, si nos dejan su email, pues recibirán todas las semanas información relacionada con la academia y también noticias y diferentes artículos que nos han interesado especialmente por su relación con la psicología del deporte. Genial, Alitz. Y de hecho, antes hemos dicho que íbamos a hablar de ansiedad, pero antes me gustaría preguntarte, porque tuviste este fin de semana líos, estuviste involucrado en los cursos de entrenador en la Federación Guipuzcoana, como suele ser habitual en tu caso. Cuéntanos un poquito de qué hablaste este fin de semana con los entrenadores y entrenadoras de fútbol. Sí, además, casualmente esta temporada ha habido un cambio en lo que es la organización de los cursos, porque anteriormente había 3 niveles, que era el UEFA B, UEFA A y el UEFA Pro, y este año, por primera vez, se ha introducido el UEFA C, que sería un nivel similar o parecido al de monitor de fútbol, y en mi caso, pues yo soy profesor de la asignatura de psicología y también de la asignatura de liderazgo, y me ha tocado dar. Además, fue una mañana intensa porque me tocó dar 5 horas consecutivamente de la asignatura de liderazgo y creo que es un momento, me gusta mucho trabajarlo con los futuros entrenadores y entrenadoras porque en muchas ocasiones llega la asignatura de psicología, o en este caso la de liderazgo, y el entrenador o la entrenadora que han estado cursando el curso suelen estar más interesados en la táctica, en la técnica, en incluso la preparación física podría ser, y aprovecho esta asignatura de liderazgo para, de alguna forma, también mirar hacia ellos mismos y ellas mismas, es decir, que fijen la mirada
en la figura del entrenador y de la entrenadora y la importancia que tiene la figura del entrenador y entrenadora y el liderazgo, la comunicación y todos estos aspectos a la hora de dirigirse al grupo, a la hora de organizar los entrenamientos, de comunicarse durante los entrenamientos, cómo comunicarse durante los ejercicios. Y la verdad que disfruto mucho dando clase porque suelo intentar que sea una clase sobre todo participativa y amena y hacerles reflexionar, y suelen salir reflexiones realmente interesantes en el que, bueno, tanto ellos como yo también aprendemos mucho y disfrutamos mucho sobre todo. Sí, creo que es muy importante lo que decías ahora, ¿no? De los entrenadores van a los cursos para entrenador, entrenadora, con este foco en la táctica y la técnica, y parece que la psicología del deporte, algunos sí ven el papel que desempeña, desde luego, yo creo que cada vez más este papel es mayor, pero a veces hay que, como en cierto modo, venderles la utilidad de nuestros módulos, ¿no? Y yo creo que empezar por que se den cuenta de la importancia que tienen como figura en el desarrollo de sus deportistas, tanto a nivel de rendimiento como a nivel de experiencia, de competencias vitales, creo que es indispensable. Y mirar hacia adentro creo que es muy importante. De hecho, en estos últimos días se ha publicado la cápsula de psicología del deporte del curso infantil para entrenadores de baloncesto de categoría infantil que ha montado la Fundación Aitor García Reneses, junto con la plataforma de Improve. Y bueno, he tenido la suerte yo de hacer la parte de psicología del deporte, que fue también una experiencia muy, muy chula, el hecho de ir a grabar a Valencia, a la Alquería, al básquet, que son instalaciones espectaculares en verano. Y bueno, ha sido varios meses de trabajo para sacar esa cápsula, que al final son un cuarto de hora, y luego un webinar que hicimos el otro día también. Y igual que tú, un poco mi idea fue dar esta importancia a la figura del entrenador, de la entrenadora, y sobre todo empezar a tomar conciencia, ¿no? De la forma en la cual yo me comporto, no es únicamente una forma de transmitir conocimientos a nivel táctico, técnico, sino que tiene mucho más impacto. Es casi más importante cómo digo las cosas y qué refuerzo, por ejemplo, que el hecho de que haga una corrección técnica de una forma u otra, ¿no? Porque el cómo haga esa corrección técnica va a tener mucho impacto, por ejemplo, en cómo de competente se sienta ese deportista y en cómo de capaz se sienta de aplicar ese conocimiento. Sí, precisamente suele ser una de las cuestiones que más les suelen sorprender en las clases que doy, y les indico que precisamente tiene mucho más impacto el cómo del mensaje que el qué, es decir, que la palabra o el texto escrito que utilicemos tiene muchísimo menos impacto que el cómo, el de qué forma nos dirigimos al deportista, de qué forma nos comunicamos gestualmente, de qué forma nos expresamos corporalmente. Todo eso tiene mucho más impacto y suele ser interesante, que es una de las cuestiones que más les suele sorprender, porque en general no se habían parado a pensar que realmente era más importante el cómo que el qué. Sí, justamente este cómo, de hecho, y lo vinculamos, si te parece, con el tema que hablaremos hoy en el podcast, puede tener muchísimo impacto en las emociones de los deportistas, y concretamente la que podríamos decir que es la emoción estrella en el mundo del deporte, ¿no? Que es la ansiedad. Suele ser la emoción que las deportistas identifican como la más recurrente y la que más efectos tiene en su rendimiento, en su bienestar en el deporte, ¿no? Cuando uno se siente ansioso, bueno, pues tiene unas consecuencias habitualmente negativas, tanto por cómo vive esa situación en concreto, como para su desempeño en el deporte. Si te parece, podemos empezar a hablar de qué es la ansiedad como tal, ¿no? Sabemos que es una emoción, pero bueno, ¿qué tipo de emoción es o cómo se podría definir esta ansiedad? Pues si vamos exactamente a la definición, se trata de un conjunto de reacciones a algo amenazante, aversivo, nocivo, peligroso o simplemente no deseado. Yo creo que ya la propia definición nos da una pista que algo agradable no es para el deportista o el entrenador o entrenadora que vive la ansiedad o que experimenta la ansiedad como emoción. Por lo tanto, se trata de una emoción que podríamos decir, en este caso, que puede llegar a perjudicar tanto el rendimiento como especialmente también el bienestar del deportista o el entrenador o la entrenadora, que fundamentalmente se manifiesta de dos formas: a nivel fisiológico, es decir, con sensaciones corporales, y también a nivel cognitivo, es decir, con dudas de qué forma me hablo a mí mismo, es decir, lo que pienso, lo que llevo a pensar, proporcionado o influido precisamente por esas sensaciones también fisiológicas, que pueden ser la elevada tasa cardíaca, la tensión muscular, tensión en el estómago,
un nivel de activación psicofisiológica, que este tema ya lo tratamos, excesivamente elevado, con una inquietud corporal, podríamos decir de alguna forma, y todo ello también hace que a nivel cognitivo, a nivel mental, pues aumenten las dudas y la incertidumbre sobre el propio rendimiento, por ejemplo, de lo que puedo llegar a hacer o cómo voy a poder rendir yo en la competición. Esta podría ser brevemente un poquito lo que sería la ansiedad. Un aspecto muy importante de lo que has explicado ahora es que la ansiedad es anticipatoria, es decir, pensamientos, formas que el cuerpo se siente, pero que tiene que ver con el futuro, con algo que todavía no ha sucedido, ¿no? Con cuál será mi rendimiento en esta competición, cómo lo voy a hacer yo en el partido de hoy. Uy, este equipo es muy bueno, no voy a estar a la altura, pero todo tiene que ver con el futuro. Lo cual, si uno lo reflexiona, pues tiene mucho sentido, pero es una pauta indispensable para que entrenadores, entrenadoras y deportistas ya puedan empezar a trabajar o a conocer qué es la ansiedad, porque me estaré de una forma u otra proyectando al futuro y podré identificar cuál es aquella situación que me genera la ansiedad. Es decir, serán unos pensamientos sobre qué elemento estoy sintiéndome ansioso. Y detectar esa causa que estará referida al futuro va a ser muy importante, pero teniendo este elemento en cuenta, ¿no? Que es una emoción anticipatoria. Por ejemplo, si habláramos de la alegría, pues la alegría es algo que ya ha pasado, ¿no? La alegría es, hemos ganado una final, por ejemplo, o he probado un examen, lo que sea, y me siento alegre por algo que ya ha sucedido. En cambio, la ansiedad tiene que ver con el futuro, con lo cual, con cómo vivamos o percibamos este futuro, lo decías tú muy bien ahora, esta parte cognitiva de la ansiedad, va a hacer que me sienta ansioso o que a lo mejor no lo perciba tanto como algo amenazante. Sí, así es. Y luego, teniendo en cuenta ese efecto anticipatorio de alguna forma que genera la ansiedad también, podemos identificar, o el entrenador o entrenadora también puede intentar identificar cuáles pueden ser las posibles fuentes potenciales que generen precisamente esta ansiedad, ¿verdad? Que pueden ser percibir, por ejemplo, mucha responsabilidad antes de una competición, es decir, considerar que es una competición o un partido muy, muy importante y, por lo tanto, no es un partido más. Y de esta forma, yo como entrenador o entrenadora, o incluso como deportista, puedo, de alguna forma, entender antes de que ocurra que quizás pueda surgir la ansiedad debido a que no es un partido como siempre, sino que es una final o una semifinal o una competición especialmente importante. Y por lo tanto, ya anticipatoriamente, yo como deportista, como entrenador o entrenadora, ya puedo empezar a preparar de alguna forma el hecho de que quizás pueda estar más nervioso de lo habitual, quizá esa situación me genere más estrés de lo habitual y anticipar precisamente que igual incluso pues, me pueda generar ansiedad e intentar tomar las riendas y de alguna forma prevenir que eso pueda suceder en el futuro. También está relacionado, por ejemplo, a nivel cognitivo con el miedo al fracaso. Por ejemplo, si consideramos que es muy importante esta final y de alguna forma siento que me juego mucho, e incluso literalmente en algunas ocasiones, porque, por ejemplo, un deportista que esté becado se está jugando, por ejemplo, la beca, en algunas ocasiones el hecho prácticamente de seguir siendo deportista o no, porque depende, por ejemplo, de esa beca, en ese caso también puedan aparecer miedo al fracaso, miedo a quedarse sin beca, miedo a, en un futuro, incluso si no se dan los resultados adecuados, tener que dejar la práctica deportiva. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estas fuentes potenciales de estrés precisamente para anticipar y prevenir que pueda este estrés o ansiedad repercutir negativamente en el futuro rendimiento y en el futuro también bienestar del deportista o del entrenador o de la entrenadora también, que en muchas ocasiones centramos la atención específicamente en el deportista y entrenador, entrenadora también cada vez más, diría incluso, son de alguna forma víctimas de este gran estrés, de esta gran presión que es el deporte competitivo, el deporte de alto rendimiento. Sí, justamente yo creo que de lo que has dicho tú ahora mismo se puede extraer la primera de las pautas, ¿no? Intentemos, para que la ansiedad se provoque en menor medida, intentemos no dar especial importancia a partidos en concreto o competiciones en concreto. De hecho, es un concepto que de una forma u otra ya hemos ido diciendo en varios episodios, el tener una forma de hacer las cosas definida, trabajada, que nos funcione. Y, bueno, en esa línea no iría justamente eso, ¿no? No iría el hecho de darle más importancia a un partido en concreto o competición en concreto, sino todo lo contrario, en ser un partido más
que es para lo que nos hemos preparado los anteriores 30 o 25 partidos, ¿no? Es un partido más en el cual vamos a hacer las mismas cosas a nivel de calentamiento, de preparación, no darle la importancia extra, ni tanto a nivel de la forma en la cual se hace la charla prepartido, por ejemplo, sino también a nivel de cómo se prepara la semana o de cómo se prepara ese partido, esa competición, ¿no? Porque a veces, como entrenadores y entrenadoras, decimos, no, es un partido más, pero vamos a estudiar mucho más al rival que otros días. Bueno, pues no estamos siendo consistentes en que es un partido más. Lo ideal sería que trabajáramos siguiendo las mismas rutinas semanales si realmente queremos que sea un partido más y que esa ansiedad prepartido, precompetición, no sea tan alta, porque en caso contrario, como bien decías tú ahora mismo, darle especial importancia a ese evento competitivo o ese partido, lo que va a hacer va a ser disparar los pensamientos de hoy tenemos que estar bien sí o sí. Y es el verbo que es muy importante, ¿no? El tenemos que estar bien es el que genera ansiedad y hace que bueno, pues seamos más propensos a vivirlo de esa forma y a cometer más errores probablemente. Sí, además no tenemos que olvidar que, como solemos decir continuamente, las diferentes variables psicológicas también están relacionadas y en este caso también la autoconfianza es una variable fundamental a la hora de prevenir, por ejemplo, el estrés. Si tenemos una autoconfianza realmente estable, realmente bien construida y bien desarrollada, de alguna forma que se base en aquello que yo puedo llegar a hacer, en mi rendimiento, en mi capacidad real de lo que puedo hacer y que eso a su vez suponga una fortaleza, que sienta eso, mi propio rendimiento como fortaleza va a facilitar el hecho de prevenir esta ansiedad. En relación a lo que comentabas de hacer cosas diferentes, el riesgo de hacer cosas diferentes o una charla más larga de lo habitual. Por ejemplo, en su día se puso muy de moda el hecho de hacer vídeos prepartido, ¿no? Preparar montajes de vídeos para que de esta forma, claro, es importante, como siempre decimos, saber para qué lo vas a hacer. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de una competición, de una final o una competición especial o muy importante, si estamos ya anteriormente haciendo cosas que no hacemos habitualmente, y en este caso, por ejemplo, he puesto el ejemplo del vídeo, es decir, ¿el vídeo para qué? Para fomentar más motivación, seguramente más motivación no necesitarán. ¿Qué más motivación puede tener que estar ante una gran competición o una competición muy importante o una final? Por lo tanto, es muy importante decidir para qué, porque ese propio vídeo puede ser el generador de la ansiedad, que igual sin ese vídeo no, si hiciéramos todo, como decías, mantener las rutinas que solemos tener habitualmente antes de las competiciones, y precisamente esa introducción de esa cuestión diferente, y en este caso este vídeo, que seguramente lo hemos montado con todo el cariño y con toda la buena intención, pues puede producir precisamente ansiedad, cosa que es lo que queremos evitar y prevenir en este caso. Sí, justamente a raíz de lo que explicabas ahora del vídeo prepartido, hay este ejemplo tan conocido, bueno, yo creo que tan conocido, de la final de la Champions League con el Barça de Guardiola en Roma, con el vídeo prepartido con imágenes de los jugadores y intercalados con imágenes de Gladiator, de la película. Bueno, hay documentales posteriores de jugadores del Barça que dijeron que el vídeo era muy bonito, pero que ayudar a entrar enchufados en el partido no fue. O sea, al final lo que dicen es que el primer cuarto de hora estaban todavía como flanes. En este caso no fue ansiedad, fue más una emociones de piel de gallina en lo que experimentaron, pero desde luego no les ayudó en absoluto a poder competir bien el partido. Luego tuvieron que aguantar ese primer cuarto de hora donde no estaban emocionalmente preparados para competir, para luego sí, pues ya ser el Barça que esperaban que fueran, ¿no? En esa final. Pero que a veces yo creo que este para qué que decías tú es muy importante. Yo creo que lo que se considera un vídeo motivacional para mí es un vídeo activacional. Lo que hace es aumentar la activación psicofisiológica de los deportistas en un momento que en muchos casos no beneficia, porque antes lo comentabas tú muy bien, hay una relación entre ansiedad y activación psicofisiológica. Si estoy con ansiedad, estoy también muy activado a nivel psicofisiológico, con lo cual un vídeo que haga que todavía esté más activado no va a favorecer a nada, ni por el lado de la ansiedad, ni por lo que decíamos el otro día en el podcast sobre activación psicofisiológica, de que ya si estoy demasiado activado, tampoco beneficia nada mi rendimiento en general.
Sí, yo tengo en un ejemplo, además, que lo viví yo con un equipo que trabajé, con un equipo de fútbol, que precisamente llegamos a una final. Digamos que el objetivo principal, que era el ascenso, ya lo habíamos logrado y, bueno, como colofón había una final porque había 2 grupos, ¿verdad? Y en esa final, pues bueno, a uno de los jugadores se le ocurrió que, bueno, podría ser interesante hacer un vídeo de rememoración de toda la temporada, de alguna forma reconocimiento a todos los jugadores y, bueno, ponerlo antes del partido. ¿Qué ocurrió? Que el entrenador no estuvo en la gestión del tema muy encima y pasó que el vídeo duraba 10 minutos. Por lo tanto, la consecuencia que tuvo fue que salieron precisamente con muy poca activación, porque llegó un momento que ya se estaban aburriendo del vídeo, lo que querían era salir y, bueno, de alguna forma bajaron su nivel de activación porque de alguna forma se empezaron a relajar viendo el vídeo, justo era antes de saltar al campo ya para jugar, y lo que en este caso, por ejemplo, provocó incluso lo contrario, el hecho de bajar excesivamente el nivel de activación. Por eso decía antes que lo importante es para qué lo quiero hacer y hay que medir todo muy bien, la duración del vídeo, el objetivo y todas estas cuestiones. Yo creo que podemos dar, si quieres, Arils, algunas pautas más sobre cómo gestionar esta ansiedad. Antes, sin embargo, creo que podemos decir algunos efectos que puede tener la ansiedad sobre el rendimiento, sobre el bienestar. Está claro, porque la experiencia que se tiene es una experiencia negativa, desagradable, en la cual pues, el cuerpo no ayuda a que se esté con bienestar en ese momento. Y a nivel de efectos sobre el rendimiento, o por qué podemos decir que el deportista no rinde bien cuando está ansioso, hay toda esta parte de demasiada activación, que ya vimos el otro día, que tiene consecuencias a nivel, por ejemplo, de gestión del timing, a nivel de gestión de errores por la sobreactivación propiamente, por ir demasiado acelerado a nivel de juego, de competición. Y luego a nivel de cognitivo, podríamos decir, tienen 2 efectos principales. El primero tiene que ver con la concentración, es decir, es mucho más complejo concentrarse cuando se está ansioso, es mucho más complicado mantener la atención prolongada, la concentración cuando se está ansioso. Y por el otro lado también tiene efectos en qué elementos atendemos. Tenemos tendencia a atender a estímulos que no benefician nuestro rendimiento. A lo mejor se nos va la vista al público, se nos va la vista a los errores que hemos cometido en el pasado, o sea, a elementos que en ese momento no me benefician, porque lo que suele ser habitual o que me beneficie en la competición es estar en el momento presente, en lo que tengo que hacer, en lo que depende de mí. Y en cambio, cuando se está ansioso, esta parte cognitiva de la que hablábamos antes muy bien, pues mi atención se va a ir a otros elementos, primero sobre los que no tengo control, como puede ser el público, y otros que hagan referencia o al pasado, errores que he cometido antes, o al futuro. No voy a estar a la altura, no voy a poder, con lo cual me va a costar mucho más estar centrado en el presente, que es lo que al fin y al cabo, o en el futuro inmediato, podríamos decir también, que es lo que al fin y al cabo me va a beneficiar en el rendimiento. Sí, así es. Y si te parece, damos alguna pauta, alguna estrategia para intentar precisamente manejar la ansiedad precompetitiva. Una de las estrategias más sencillas de utilizar sin necesidad de tener conocimientos o de manejar técnicas psicológicas un poco más complicadas, por ejemplo, puede ser la planificación del tiempo. Es decir, tener claro antes de la competición, la noche anterior, el día de la competición, justo cuando me levante, en función de la hora de la competición, pautar y planificar todas esas horas, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo, idealmente lo que debería pensar y qué es lo que debería sentir, intentar manejar esas emociones. De alguna forma sería hacer un cuadrante en el que establezca diferentes tramos horarios antes de la competición y pautar diferentes estrategias que me ayuden. Esto ya depende de cada deportista o de cada entrenador o de cada entrenadora. Hay entrenadores y entrenadoras, por ejemplo, que es muy habitual que antes, el día del partido, si el partido es por la tarde, pues a la mañana que realicen actividad física o que vayan a dar una vuelta, un paseo, incluso deportistas también lo hacen. Pero insisto que conviene que cada uno de vosotros o vosotras de alguna forma averigüéis y exploréis qué es lo que os beneficia, os ayuda a estar mejor, estar o más calmados o estar más tranquilos o estar más activados si es lo que necesitáis, que es estar mínimamente activados y buscar esa activación os ayuda luego a estar realmente mejor y a rendir mejor en la competición. En definitiva, se trata de planificar el tiempo, por una parte, y luego ya a nivel de técnicas psicológicas concretas podrían ser, hemos hablado en varias ocasiones en este podcast también, de ejercicios de relajación y
unos ejercicios o una técnica más sencilla que como es el manejo de la respiración para el hecho de, si tenemos ansiedad, rebajar ese nivel de activación y disminuir ese nivel de activación a través de una respiración profunda, una respiración pausada y utilizar la respiración con el objetivo de disminuir y bajar el nivel de activación. Y de esa forma, a través del manejo psicofisiológico, bajar precisamente el nivel de ansiedad. Aritz, genial. Yo creo que hemos explicado claramente qué es la ansiedad y qué pautas se pueden tener en cuenta para empezar a conocerla y a gestionarla un poco. Si te parece, hacemos un pequeño resumen antes de cerrar el episodio. Teníamos en primer lugar que la ansiedad podía ser de dos tipos, que teníamos la ansiedad de tipo cognitivo, que tenía que ver con los pensamientos, por ejemplo, del no voy a poder o me va a quedar grande. Y luego la ansiedad más de tipo fisiológico, de la forma en la cual se siente nuestro cuerpo, que estaba muy vinculado con la activación fisiológica, para lo cual también remitimos a nuestros oyentes al episodio que hicimos hace aproximadamente 3 o 4 semanas. Luego teníamos también, a nivel de pautas que podíamos hacer, la primera de ellas que tenía que ver con la toma de conciencia. Has explicado antes de darse cuenta de qué elementos generan ansiedad, ¿no? Como primer paso para luego trabajar sobre ellos. En segundo lugar, si sabemos que a las competiciones o a los partidos llegamos con excesiva ansiedad, porque a lo mejor estamos dándole a la cabeza todo el día, bueno, pues el hecho de pautar el tiempo previo a la competición, de qué voy a hacer, qué voy a sentir y qué voy a pensar en cada una de estas horas previas me va a ayudar muchísimo. También en esta línea, el hecho de no hacer nada distinto de lo que solemos hacer, sobre todo si somos entrenadores o entrenadoras, no cambiar las rutinas del equipo o del grupo de entrenamiento, también va a favorecer que la competición no se viva como algo especial, sino que, bueno, se viva como una competición más, que el deportista se sienta como tal y vaya a competir de la misma forma que le ha ido funcionando durante toda la temporada. Y finalmente, ya en elementos concretos que pueden generar ansiedad y en situaciones de prepartido o incluso en momentos durante la competición, si la competición por el formato que tiene lo permite, técnicas de relajación. Nos centramos sobre todo en la activación psicofisiológica y especialmente técnicas de respiración, por ser habitualmente más sencillas de entrenar y de incorporar en nuestro día a día como deportistas y luego, obviamente, pues poderlas aplicar en el momento de precompetición o durante la competición, como decía antes, si hay, por ejemplo, pausas o momentos en los cuales podemos implantar esta rutina de respiración. Fantástico, Saúl. Yo creo que ha quedado un capítulo completito con ciertas pautas también que pueden llegar a aplicar los seguidores y seguidoras del podcast y esperemos que realmente sean de utilidad y que las puedan aprovechar. Insistimos que cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cuestión relacionada con la ansiedad precompetitiva o cualquier otra cuestión que hayamos mencionado durante el podcast o cualquier otra variable psicológica, hemos hablado también, por ejemplo, de autoconfianza, de cualquier tema relacionado con la psicología del deporte, nos pueden escribir a través de las redes sociales, que estamos en Twitter, Instagram y Facebook como @psicodeportea, en nuestro canal de YouTube, Psicodeporte Academy, y a través del email también nos pueden hacer llegar cualquier pregunta en info@psicodeporte.academy. Aritz, genial, un placer. Ha sido un placer compartir contigo este episodio 26. Con todos y todas nos escuchamos dentro de una semana y Aritz, tú y yo nos vemos también virtualmente este miércoles en la masterclass que nos va a ofrecer Aitor Fontanes sobre identidad de equipo. Así que nada, a las 7 este miércoles, si no antes, que puede ser que antes, nos vemos también para compartir experiencias. Un placer, como siempre, compartir el podcast contigo. Un placer también para mí, Saúl, y nos vemos, si no antes, el miércoles que viene. A todos y todas, de nuevo, gracias por estar al otro lado y nos escuchamos dentro de una semana. Hasta entonces.